Antes que nada, esta es la forma en que veo las cosas. Si creen que es algo incoherente, juzguenlo por ustedes mismos. Miles de personas no se dan cuenta, pero en este mundo existen dos mundos que podemos percibir: el segundo mundo, que es el mundo real, en el que vivimos y en el que estamos conscientes de ellos, pero nunca se han preguntado por qué los sueños son como son. Muchos dicen que es por los malos pensamientos o los pensamientos que tenemos en vida, pero en realidad es lo que mi amigo y yo hemos llamado el tercer mundo. Sonara algo descabellado al principio, hasta yo tenía mis dudas sobre lo que me dijo mi amigo, pero entonces él solamente dijo que cuando lo intentara entonces comprendería. Ante una canción específica que él usó, solamente tenía que escucharla atentamente y cerrar los ojos. Ahí perdí el aliento, vi otro lugar, incluso consciente. Ese otro lugar era como si hubiera abierto los ojos en otro sitio, estaba seguro, podía sentirlo. Cuando estaba en una especie de escuela en ruinas junto con una ciudad con un toque tétrico, era totalmente oscuro pero cálido a la vez. Entonces cuando pasé una puerta solamente me corté por descuidarme en ese momento. El dolor que sentía era real, era como si un corte pasara por mi carne. ¿Qué era este sitio? No era un sueño, pero tampoco era el mundo real. Entonces algo apareció, era una persona mayor que yo, era un chico, llevaba una especie de traje oscuro, parecía amistoso. Extrañamente me recordó al ser que me defendía hace 4 meses atrás. Él parecía notar que estaba confundido, lo cual hizo que me diera escalofríos. Entonces me empezó a hablar. Todavía no lo crees, ¿verdad? Este lugar está inestable, porque tú lo estás. En algún momento podrás ver lo que oculta este lugar. Él me dijo con un tono calmado y familiar cuando volvió a decir: quizás ahí me recuerdes, hermano. En ese momento una tonada empezó a sonar, la conocía mejor que nadie. Esa tonada surcaba mis oídos y lentamente todo empezaba a quebrarse, cuando él me dijo: nos volveremos a ver, en tus sueños. Justamente en ese momento abrí los ojos, me había caído o desmayado, o dormido, no sabía cuándo, solamente recordé que estaba sentado escuchando una tonada. Justamente en ese momento miré mi brazo, no había una herida pero aún podía sentirla. No importa que, ese lugar no podía ser un sueño. Desde ese día he empezado a investigarlo, como supuse con ayuda de mi amigo logré saber que ese lugar no era un sueño común y corriente. El tercer mundo, es el mundo interior, por lo que vi en mi respuesta, es lo que nos ayuda a averiguar varias cosas a nuestro alrededor. Mientras más entraba en ese mundo, más comprendía el por qué podía sentir las cosas, que eran sobrenaturales como los espíritus o ánimas, pero aún tengo muchos misterios por lo cual puede ser peligroso. En sí esto fue muy recién, y aún no comprendo muchas cosas, pero sigo investigando, qué era exactamente ese lugar, y por qué sentía ese lugar tan familiar, como si en algún momento lo visite. Aquellos que hayan visto ese mundo tengan cuidado. Hola, soy XX Saur. Mi historia comienza hace unos 4 años. Mi familia y yo nos habíamos mudado a una nueva casa. Ya habían pasado unos meses cuando nos acomodamos, pero no estaba muy cómodo, porque mi habitación tenía una conexión con el patio trasero y tenía una división de una pared, como de unos 2 metros, que separaba un lote abandonado. Me daba un poco de susto porque decían que anteriores inquilinos de esta casa veían sombras en el lote desde el segundo piso, y a veces aparecían figuras como sombras en el patio trasero. Yo, como siempre, no presté mucha atención, era un poco escéptico con esas cosas. Pasó un año viviendo en esa casa, a veces me sentía observado durante el día y más en la noche. Un tiempo después, era de noche, yo me había quedado solo en casa y estaba haciendo un trabajo para el colegio, cuando siento un escalofrío. Se me hacía raro porque esa noche estaba lloviendo y el clima estaba un poco frío. Yo tenía la luz apagada del cuarto y la única iluminación PC. Pasados unos minutos después me siento observado, miro a mi alrededor y no veo a nadie, pero había un lugar donde podía ser observado, era la ventana que miraba al patio. Me quedé mirando la ventana como unos segundos. Cuando miré esa ventana sentía que alguien estaba ahí. Me levanté muy lentamente sin quitar la mirada de la ventana y me acerco a encender la luz de mi cuarto. Ese momento fue el peor de mi vida porque escuché un sonido fuerte como un gruñido. Cuando miro a la parte izquierda de la ventana veo una figura borrosa alejándose lentamente. Su cara era borrosa y muy levemente se alcanzaba a ver un poco de sus ojos y su boca. Hasta
hasta que desapareció por completo. Esos fueron los segundos más largos y horribles de mi vida al ver esa figura desaparecer por mi ventana. Quedé totalmente petrificado. A la hora más tarde volvieron mis padres, que me encontraron en la sala con todas las luces de mi casa encendidas mirando solamente al patio. Mis padres me preguntaron qué pasa. ¿Por qué están las luces de la casa encendidas? ¿Qué haces despierto a esta hora? Yo les respondí, acabo de ver un fantasma. Mis padres no me creyeron, pensaron que era un invento de mi imaginación por la falta de sueño. Después de un tiempo ellos lo dejaron así. Ya ahora vivimos en otra casa y no me gustaría volver a tener una experiencia como esa. Espero les guste y gracias por escuchar. Hola gran enigma, aquí te tengo otro relato. Los pongo separados para que no se te olvide poner mis relatos. Esto me pasó cuando tenía 15 años. Mi mejor amigo David, con el que salía a cada rato y a horas de la noche. Como todo adolescente lógico, la vida para mí en ese entonces era hacer destrozos. Tocábamos puertas y nos íbamos corriendo, rompíamos vidrios etc. Un día a David se le ocurrió que podríamos competir de quién se podía quedar más tiempo dentro del cementerio. Era el 26 de octubre, recuerdo que fue un día antes del cumpleaños de mi hermana. Nos llevamos al hermano pequeño de David y a otros niños menores que nosotros de alrededor de 12 años. Cuando estábamos en la pared del cementerio, David se brincó y brincó a varios niños. Yo me quedé afuera. Se escuchaban risas de niños. Yo pensaba que eran risas de niños que provenían del parque que estaba cerca de ahí. Entonces, como al lado del cementerio hay una carretera muy oscura, vi una pareja. No les vi la cara, pero vi que iban hacia el monte. Entonces, como el cementerio es muy grande, pensé en ir a seguirlos, y lógico, como todo adolescente morboso, pensé que tendrían sexo. Entonces pasaron una montaña de tierra, y los iba siguiendo. Pasaron las hierbas y las hierbas llegaban a taparme totalmente, que no se podía ver. Caminaba a pasos lentos para que no me escucharan. Entonces ya me empezaba a sexo en el suelo y me podía tropezar con ellos. Iba gateando, en eso que me pegó en la cabeza, y mi sorpresa fue que me pegué contra la pared del cementerio. Entonces empecé a tocar la pared, y vi una esquinita, estaba rodeado de hierba. Entonces levanté mis brazos para brincarme la barda del cementerio, y mi otra sorpresa fue que estaba en un tipo callejón sin salida. Enfrente del cementerio había una casa, al lado había pared, estaba atrapado, y me pregunté, ¿dónde carajos estará esta pareja de novios? Me quedé congelado cuando enfrente de mí estaba la pareja de espaldas y traspasando la pared. Me quedé helado, paralizado, no reaccionaba. Después de unos minutos reaccioné y corrí. Le conté a David y me dijo que ellos, cuando estaban dentro del cementerio, vieron una pareja de espaldas. Como David es muy irrespetuoso, me contó que agarró una maceta y se las aventó y que desaparecieron. Desde ese entonces no volvimos a ir al cementerio.